A partir del 1 de noviembre comienza a regir el traspaso del primer servicio portuario de Montecón a la terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo. Esto se dio en el marco del acuerdo alcanzado entre el gobierno y la multinacional belga para la extensión por 50 años de la concesión de la única terminal especializada de contenedores, justamente en la terminal portuaria. ¿De qué se trata el conflicto por mantener los puestos de trabajo y por qué la oposición realizó una denuncia penal? De esto hablaremos en otro orden. Las 9 en todo el país, gracias por estar. Esto que recién pusimos en el marco, ¿no? En la pastillita previa al comienzo del programa, generó diversas derivaciones. Para empezar, hay una temática sindical, laboral, porque esto le da extensión a futuro por varias décadas a justamente la concesión en favor de Catunasi, que es socia mayoritaria del Estado en Terminal Cuenca del Plata, 80% a 20% del Estado, y eso hace que el SUPRA, el Sindicato Único Portuario y ramas afines, por estas horas esté tratando de resolver diferencias en el marco de un conflicto con la multinacional que tiene su origen en Bélgica. El primer entrevistado del programa de hoy será justamente un dirigente sindical de ese sindicato. A nivel político, entre otras cosas, un acuerdo muy cuestionado que originó también una interpelación a nivel parlamentario hizo que el Frente Amplio, más precisamente su bancada del Senado, hayan decidido denunciar penalmente a 4 jerarcas del gobierno. De eso también hablaremos en el segundo bloque con Mario Vergara, que es senador de uno de los sectores del Frente Amplio, de Fuerza Renovadora. Y ahora sí, trataremos de hacer un poquito de memoria, porque este año se empezó a hablar fuerte de este tema, no tanto como más adelante, pero por lo menos se empezó a hablar por allá por el mes de marzo, cuando el presidente Luis Lacalle Pou visitó la Asamblea General. El 2 de marzo, más precisamente, anunció Lacalle Pou los detalles de un acuerdo que dijo iba a servir para crecer en materia de infraestructura, para tener un mejor puerto y para obtener una inversión de cerca de 450 millones de dólares. Nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1.500 millones de dólares en la terminal Cuenca del Plata. Un arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del ministro de Transporte, del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno. Cerró un acuerdo con Catuén Natí que no solo desiste del juicio, sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares, además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas, en primera instancia un 20%, llegando a un 30% posterior. El Frente Amplio intentó censurarlo, promovió a nivel parlamentario al ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, hoy ministro del Interior, pero al frente de la otra cartera cuando este acuerdo se firmó justamente entre el Estado uruguayo, a instancias de Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo, y la multinacional Catunasi, justamente accionista mayoritaria en Terminal Cuenca del Plata. La promoción de esa censura no encontró eco, no prosperó por no tener los votos de las fuerzas del oficialismo, pero dentro de las críticas del Frente Amplio se habló de la mayor entrega de soberanía a nivel nacional, se dijo que es un acuerdo inmoral. Algo de eso manifestó, por ejemplo, el senador frente amplista Charles Carrera. Es un acto de entrega de la soberanía nacional. Es la mayor entrega de la soberanía nacional del pasado, en la historia reciente. Por lo menos desde la presidencia de don José Valle Ordóñez, con esa visión de desarrollo hacia futuro, no se encuentra un acto de entrega de esta magnitud. Hay que ir a la etapa anterior, señora presidenta. Es un acuerdo indigno, es un acuerdo inmoral, es un acuerdo que lo caracterizamos como inconstitucional, ilegal e inconveniente, que tiene consecuencias muy negativas para el desarrollo de la economía nacional, para el comercio exterior, para el comercio interior. Y uno trata de buscar alguna explicación razonable de los por qué y no podemos entender.
Esto pasó en el Senado el 18 de agosto. Heber, que renunció, mejor dicho, tomó licencia temporalmente al Ministerio del Interior, reasumió como ministro de Transporte y Obras Públicas y fue interpelado por carrera. Ahí lo escuchaban, justamente siendo el miembro interpelante en aquella sesión al senador del Movimiento de Participación Popular. El ministro se defendió, dijo que entendía que se trata de un gran acuerdo y también de que Uruguay va a tener en Montevideo, gracias a ese acuerdo, al mejor puerto de la región. Un muy buen acuerdo que hemos realizado con la empresa Catonati, que lleva la posibilidad de potenciar el puerto hacia adelante. Creemos que este acuerdo va a significar tener el mejor puerto de la región. Toda nuestra visión, la visión del gobierno, que descansa en la filosofía de la ley de puertos, lanza el puerto a una competencia regional, interportuaria, no intraportuaria. La ley de puertos que se votó y que tanto fue cuestionada en su momento y demonizada, lo que busca es especializar zonas en el puerto para ser más eficientes y más eficaces. Alejandro Díaz es el presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el SUPRA, que parece que por las consecuencias naturales del acuerdo del que tanto hablamos en el comienzo del programa de hoy, tendrá vínculo para rato con Catunazzi, o por lo menos con Terminal Cuenca del Plata, con la actual composición, 80% perteneciente a Catunazzi y 20% al Estado uruguayo. Y en ese marco hay un conflicto y de eso queremos empezar conversando. Alejandro, muchas gracias por estar en Otro Orden en TV Ciudad. Gracias a ti, Martín. Buenas noches. La semana pasada se había informado de la cercanía entre las partes, de la posibilidad que se presentaba en distintos medios de comunicación como inminente de que se llegara a un acuerdo para ponerle fin a las diferencias entre sindicato y patronal, Terminal Cuenca del Plata, con Catunazzi como accionista mayoritaria, y sin embargo se cayó a última hora. ¿Cómo podemos resumir lo que pasó y, lo más importante, cómo está hoy la situación? Bien, Martín. En primer lugar, comentarte que nosotros tenemos un conflicto desde abril, desde marzo, en realidad, cuando conocimos este acuerdo que se anunció por el presidente de la República en el Parlamento. Ya antes de eso habíamos pedido al Estado y recorrimos todas las oficinas públicas solicitándole que en ese acuerdo, si se iba a materializar, que se incluyera un capítulo de relaciones laborales de los trabajadores. Y bueno, hoy esa situación nos trajo hasta acá. Con respecto a lo que tú decías del convenio colectivo de la empresa Catonati, que es una parte del conflicto en realidad, nosotros caracterizamos el conflicto que tiene tres grandes partes. Ese acuerdo se viene discutiendo, es un convenio colectivo, bipartito entre la empresa y los trabajadores, se viene discutiendo desde el mes de abril y se llega al día de hoy sin acuerdo, sin la responsabilidad de la empresa de poder generar el escenario para poder cerrar este tema. Y bueno, eso desemboca en lo que todo el mundo, toda la ciudadanía conoce, un paro de 72 horas, que fue la gota que derramó el vaso. Eso fue ya hace unos cuantos días, eso el paro de 3 días días consecutivos. Después de eso, las conversaciones parecieron encaminarse en un momento, ¿digo bien? Sí, así es. En realidad se generó una mesa de diálogo en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, las partes tenían un posible acuerdo y en un punto determinado del convenio la empresa en realidad le hace otra interpretación a este convenio y se retira a la mesa de negociación tirando el 99% del convenio acordado por la borda. Y bueno, en el correr de la semana pasada el sindicato realizó una asamblea en la cual se le dio una carta a la mesa de negociación para poder buscar los caminos de diálogo, para poder generar un acuerdo que garantizara lo que está discutiendo los trabajadores, en realidad un mínimo de jornales asegurados para poder trabajar. Ese mínimo son 18 jornales por mes. ¿Está bien así planteado? No, es un acuerdo que tiene varias escalas de jornales. En realidad son 15 jornales, 18 y 20 jornales. Ajá. En realidad no se explica que una empresa en la cual tiene un monopolio de la exclusividad del negocio de los contenedores por 50 años no garantice jornales estables a sus trabajadores.
Quiero hacer una acotación allí. El tema del acuerdo, en realidad este convenio que se está discutiendo es un piso mínimo. Hoy en día los trabajadores hacen 22, hasta 24 jornales en la empresa la empresa tiene trabajo y bueno, este negocio, si es tan fructífero como anuncia el gobierno y la empresa, generaría muchos más puestos de trabajo. Eso no se está materializando en la discusión de hoy en día. Claro. La semana pasada, cuando se desarrolló la asamblea que mencionaste recién, después de que no se pudo concretar la firma del convenio colectivo, digamos, se entendió que el sindicato se tomaba unos días, hasta fin de mes, estamos en los últimos días de octubre, para tratar de reencauzar la situación. ¿Hay alguna señal positiva, alguna esperanza en este momento tan cerca del plazo máximo establecido por el Supra? Y señales, no, se están buscando los caminos de diálogo, pero señales positivas no hay. La semana pasada, el día viernes, la empresa en realidad presentó una nueva plataforma para el convenio colectivo que desconoce todo lo que ya se había acordado. El día de hoy se juntaron las partes, pero no hubo avance ninguno. En su momento, cuando se frustró eso que parecía casi un acuerdo, la empresa Catunazzi hizo circular en algunos ámbitos un documento que decía algo así como que a última hora el Supra había querido incluir a más gente de la que teóricamente se había acordado en ese piso mínimo de horas, fueran las que fueren, y de alguna manera le trasladó la responsabilidad de la falta de acuerdo al sindicato. ¿Ustedes asumen algo de eso? ¿Cómo hay que entender esa versión de la empresa desde el mostrador sindical? Eso no es tan así. En realidad la empresa desconoce una ley que se aprobó en el año 2013, el cual después de un conflicto de 13 días con la empresa, no sé si ustedes lo recuerdan, el presidente a través del Ministerio de Transporte hizo un decreto el cual garantizaba para el negocio de contenedores una escala de 13 jornales. En realidad la empresa desconoce esa ley y bueno, después esa ley tuvo grandes repercusiones en una rendición de cuentas en el cual se llegó a una ley que contemplaba en un convenio colectivo una escala de determinada cantidad de jornales para el puerto de Montevideo y para los puertos del interior una escala mínima. La empresa en realidad lo que plantea no reconoce esos jornales asegurados que la ley otorga, por eso es la discusión de fondo. Cuando, digamos, se dieron los 3 días consecutivos de paro, eso generó mucha repercusión, ¿no? Fue una manera de que mucha gente que no sigue la temática portuaria tomara la real dimensión de lo que significa el puerto de Montevideo y la paralización de actividades en una de las grandes superficies para contenedores, por lo menos tal cual las cosas están hasta fines de octubre. A partir de noviembre eso lentamente empezará a cambiar, ya nos meteremos en eso. ¿Qué hoja de ruta tienen prevista en caso de que en los próximos días no haya acuerdo? Me decías que señales positivas por ahora no hay. Sí, en realidad nosotros siempre concurrimos al diálogo. El primer día del paro estuvimos hasta la 1 de la mañana buscando una solución para de acuerdo. La solución estaba, la empresa se tomó el tiempo de las 72 horas de paro y pidió una mesa de diálogo de una semana para poder acordar y bueno, llegamos a este punto, no tenemos ningún avance. Nosotros hemos recorrido algunos espacios, en realidad le solicitamos el viernes pasado a la Unión de Exportadores una reunión manifestándoles nuestra preocupación por el accionar de esta empresa en realidad. Y nos preocupa porque, bueno, si esta empresa va a tener un acuerdo a 50 años en el puerto de Montevideo, si mantiene esta relación con los trabajadores, va a ser una situación muy compleja en la cual puede generar mucho temas de conflictividad hacia adelante. ¿Es casual que el conflicto se dé justo en el año en el que Catunazzi se asegura hasta 2081 la permanencia y con algo nuevo que se instala, que es la prioridad, que a quienes entienden es un monopolio? Sí, en realidad ahí tenemos, si bien el tema del acuerdo, hay un problema del convenio colectivo con la empresa TCP. En realidad nosotros, materializándose este acuerdo, que en realidad se inventó una especie de protocolo para la aplicación del decreto, que seguramente ustedes conocen, y fue un mecanismo que generó el gobierno para poder darse aire y oxígeno de negociación y de buscar salida de un acuerdo que en realidad que hoy en día no se puede aplicar. No se puede aplicar y de aplicarse no se podrían atender esos buques y generaría también una gran incertidumbre con un tema que es la otra pata del conflicto, que son los 700 familias que quedarían en la calle por parte de la empresa Montecón en el caso de que perdiera las líneas de barcos. Claro, ahí está la situación que se da en paralelo y a eso íbamos justamente, ¿no? El espacio, los derechos que obtenga Terminal Cuenca del Plata o que obtiene a partir de este contrato firmado con el Estado uruguayo
le quitan participación en un proceso lento y paulatino a Montecón, que es otra multinacional, ¿no? Chileno-canadiense. 700 fuentes de trabajo hoy genera Montecón. Evidentemente, con el tiempo eso empezará a cambiar, empezarán a disminuir o podrían disminuir. Ya a partir del 1 de noviembre, Montecón empieza a perder algunos de los negocios y de los servicios que realizaba justamente en el puerto. ¿Es razonable pensar que toda esa gente pueda incorporarse a Terminal Cuenca del Plata? Sí, ahí hay varios problemas en realidad. Nosotros estamos en una mesa de diálogo en el cual se está tratando este tema. La empresa TCP ya manifestó que las condiciones de trabajo no son las condiciones de trabajo que tendrían los trabajadores, que tienen los trabajadores de Montecón hoy en día. Hoy la empresa Montecón tiene un convenio colectivo en el cual garantiza 20, 24 y 25 jornales, si mal no recuerdo. Y en el caso de pasarse a la empresa de Catón Natí, pasarían a la escala que se está discutiendo hoy en día en el convenio colectivo. También la empresa de TCP manifestó que va a estudiar el mecanismo de cómo va a tomar a la gente, está en estudio, pero no le está dando señales claras a los trabajadores de Montecón y al sindicato de que hay un compromiso de generar más puestos de trabajo con buenas condiciones, que solucione esta problemática que estamos metidos los trabajadores, en la cual nos vino como un balde de agua fría sin poder discutirlo, como te decía al arranque, sin poder plantear una solución en el origen. Y bueno, estamos en esta situación y no le vemos tampoco margen de que haya una solución al corto plazo viable. Hay distintas variables cuando uno piensa en ese proceso por el cual hay gente que en una de las empresas que hoy prestan servicios, en el caso de Montecón en los muelles públicos, pueda lentamente comenzar a tener dificultades laborales producto del descenso de actividad en esas empresas, en el caso de que pudieran ser absorbidas por la otra gran empresa que irá creciendo en su participación, que es Terminal Cuenca del Plata. Una es la de los beneficios laborales, algo ya nos dijiste, ¿no? A priori, ustedes entienden que en Montecón hay mejores condiciones que las que ofrecería TCP. Ahora, ¿qué pasa con los puestos de trabajo que es razonable pensar que genere TCP? Porque se habla de que la tecnología, por ejemplo, a nivel de las grúas, permite un procesamiento, un trabajo más rápido y puede sustituir mano de obra. ¿Ustedes tienen en cuenta esa variable? Sí, en realidad a corto plazo no vemos la viabilidad de que esto se materialice. ¿Por qué? Porque el acuerdo del decreto no se está aplicando hoy en día porque TCP no tiene las condiciones para poder atender una mayor cantidad de buques. Así que la empresa Montecón manifestó también en su momento que esto afectaba un 20% de su ganancia y iba a pasar el mes de noviembre, iba a estudiar la situación de la empresa para poder ver de qué medidas tomar. Eso en realidad genera incertidumbre en los trabajadores de cara a las fiestas, de cara a que este acuerdo que termina, que si bien no se puede aplicar ahora, se va a materializar en unos años, el final de todo es la entrega del puerto de Montevideo, la llave del puerto de Montevideo por 50 años y esta empresa no está mostrando las condiciones, nunca las mostró, ha sido una empresa problemática tanto con los trabajadores, con el gobierno y también con sus competidores con la empresa y no da las señales claras de que se va a hacer cargo de esta situación que está generando este acuerdo que realizó el gobierno. Tres preguntas finales. Distintos actores involucrados en esta discusión. Pasó con la bancada de la Cámara de Representantes del Frente Amplio, pasó con la empresa Montecón y, si no me equivoco, también con el Supra. Han presentado recursos por la vía administrativa ante el Poder Ejecutivo para anular efectos o el contrato, digamos, pidiendo la revocación, esa es la palabra, del contrato suscrito entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata que permite esta extensión hasta 2081. Concretamente, ¿qué alcance tiene la aspiración a través de esa vía del Supra? Sí, nosotros en realidad presentamos un recurso en el Tribunal de Cuenta Administrativo para revocar el decreto, porque entendemos que esto perjudica a los trabajadores de Montecón. Y no solo a los trabajadores de Montecón, sino de materializarse este acuerdo y otro, puede llevar una situación en cadena en el puerto de Montevideo que pueda terminar afectando a otras empresas. Eso es un proceso lento, todos lo conocemos, pero estamos también a la espera. Es una vía que el sindicato ha recurrido para poder buscar una solución de fondo. Para terminar, desde el actual oficialismo, desde la coalición de gobierno, se dice que se llegó a esta situación producto de cómo las administraciones anteriores, los gobiernos del Frente Amplio, manejaron el vínculo con Montecón, que operan muelles públicos y lo hizo durante mucho tiempo a través de permisos precarios. Y dicen que, en cambio, Terminal Cuenca del Plata siempre se valió de, en primer lugar, los derechos adquiridos a través de una subasta y posteriormente, o ahora, de este nuevo acuerdo.
¿cómo el Supra mira lo que pasó antes, que hay quienes dicen explica lo que pasa ahora? Sí, yo no tengo mucho, no tengo muchos elementos para poder hacer una opinión en ese sentido. Sí, la ley de puertos establece los permisos en los muelles públicos. En realidad el Estado, yo soy trabajador de la Administración Nacional de Puertos, nosotros trabajamos con la carga que se mueve en los muelles públicos y está contemplado en la ley. Las interpretaciones que se le quiera dar después a la ley o no, bueno, son temas jurídicos que, bueno, que nos trascienden a nosotros, pero si no, a la larga nos terminan perjudicando. Alejandro Díaz, presidente del Supra, gracias por la visita en Otro Orden. Muchas gracias a ustedes. Y hablando de visitas, pausa mediante, tendremos en este mismo espacio a Mario Vergara, senador del Frente Amplio, integrante, por ende, de la bancada de la Cámara Alta, de la principal fuerza opositora, que presentó una denuncia penal contra 4 jerarcas del gobierno por algunos de los temas recién abordados. No se vayan, que ya venimos con eso. Seguimos haciendo en Otro Orden a través de la pantalla de TV Ciudad. Semanas atrás, la bancada del Senado del Frente Amplio presentó una denuncia penal por el tema que estamos abordando hoy contra 4 jerarcas del actual gobierno, empezando por Luis Alberto Heber, hoy ministro del Interior, antes ministro de Transporte y Obras Públicas, justamente en ese cargo cuando se firmó el acuerdo por la extensión de la concesión en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. También está denunciado, figura entre los denunciados, Juan José Olaizola, que es el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que se sigue desempeñando en ese cargo. Además, Curbelo, José Luis Curbelo, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, y Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia de la República. Para hablar en primer término de las expectativas con respecto a esa denuncia, ya estamos recibiendo, como lo anunciamos recién, a Mario Vergara, senador del Frente Amplio del sector Fuerza Renovadora. Mario, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. ¿Qué expectativa razonable se puede tener con respecto a las 2 vías, ¿no? que ha impulsado el Frente Amplio a través de sus bancadas, a la mencionada en primer término, esta de la denuncia penal, que lo involucra directamente por ser usted senador? Así es. Primero lo que hicimos fue ir a la Fiscalía a presentar una denuncia penal por abuso de funciones, falsificación ideológica, un conjunto de hechos de apariencia delictiva, como se dice ahora, que para nosotros son evidentes. Hay que decir con claridad que el acuerdo lo que hace es regalar un monopolio por 60 años en la actividad principal del puerto, que es la actividad de contenedores. Porque así como recién veíamos que el presidente hablaba de que se evitó un juicio y se consiguieron inversiones y bajas de tarifas, 3 cosas que son vidriosas y podemos discutir en profundidad. Lo que también había que complementar diciendo es que a cambio de eso se le regaló un monopolio en el puerto por 60 años, hasta el año 2081. ¿Se puede hablar de monopolio cuando digamos, la actividad que se genere en esa terminal de contenedores supera el 85%, en realidad puede habilitarse operativa de esos mismos contenedores en otro espacio? Primero, es impresentable que el Estado firme un acuerdo donde se ata de manos para regular y para llamar competidores en una circunstancia como es el puerto, que desde la Ley de Puertos del año 92 lo que instaura es la libre competencia. Para generar un monopolio, y en particular un monopolio privado, la Constitución exige una ley con mayoría especial. Por lo tanto, un monopolio otorgado por vía administrativa en un acuerdo administrativo violenta la Constitución, ya de pique. ¿Por qué no se hace por la vía legal? Bueno, porque es claro que al necesitar mayorías especiales no iba a contar con los votos del Frente Amplio. Desde el oficialismo le dirán, porque se entiende que es prioridad y no monopolio. Bueno, pero vamos a los hechos. Para empezar, que esto del monopolio no lo dice solo el Frente Amplio, ¿no? Lo dice Correa Freitas, lo dicen especialistas en la materia, y es que todo va a pasar a Catón Nací, ahora está empezando a pasar, pero todo rápidamente va a pasar a Terminal Cuenca del Plata, sí, toda la actividad, quitándole las actividades y el negocio a los operadores que están en los muelles públicos,
violando la Constitución, violando también las leyes, la ley de puertos, la ley de la propia concesión, la ley de la competencia, que justamente indican que todas las actividades tienen que darse en el marco de libre competencia, excepto en los casos de monopolios legalmente establecidos. Legalmente, o sea, tendría que haber una ley y no la hay. Y acá lo que dicen los decretos, que han, tanto Montecón como el Supra han recurrido, es justamente pasar en lógica de exclusividad. O sea, ya de pique ahí ya se pasa a una lógica monopólica. ¿Y cuándo el Estado podría llamar a competidores? Cuando se supere el 85% de la capacidad instalada. Y ahí es donde se entiende la sobreinversión que va a hacer Catón Nasí, que va a ser ampliar con esas inversiones algo que hoy a nivel de puerto en general no es necesario, porque hoy hay un 50% de capacidad ociosa en el puerto, pero esa inversión va a permitir que durante décadas no se llegue al 85%. O sea, es una decisión, en todo caso, que el Estado podrá tomar, pero que es algo que es resorte de la empresa. Basta con que la empresa decida invertir un poco más para que no se llegue al 85% y siga teniendo una posición de exclusividad, de monopolio. Pero entonces decimos, es un acuerdo que es inconstitucional, porque no se hace con ley, y es un acuerdo que viola todas las leyes que instauran la competencia en el puerto, la ley de puertos del 92 del gobierno del Partido Nacional, la ley que da la concesión a Terminal Cuenca del Plata del 2001, gobierno del Partido Colorado, la ley de defensa y promoción de la competencia de los gobiernos del Frente Amplio, o sea, viola varias leyes. Pero en realidad, además de esta cuestión, que por eso vamos por la vía administrativa, la bancada de senadores, de diputados, exacto, fue a la órbita administrativa a requerirle con estos argumentos al Poder Ejecutivo que anule, que declare nulo ese acuerdo. Es uno de los 3 recursos presentados. Uno lo presentó el Supra y otro Montecón. Sí, otro Montecón y Supra van contra los decretos que implementan el acuerdo. Nosotros vamos directo contra el acuerdo, que por vía administrativa, bueno, presuponemos que el Poder Ejecutivo no va a anular el acuerdo, pero su respuesta es la que nos va a permitir ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a solicitar la nulidad del acuerdo, porque, entre otras cosas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el año 2008 ya dictaminó que la pretensión de Catón Nasí de la exclusividad no estaba amparada en la ley y que si se quería dar esa exclusividad o monopolio debía haber una nueva ley. O sea, si el TCA va a ser consistente, por supuesto, con lo que dictaminó en el año 2008, debería declarar la nulidad de este acuerdo. Me quiero detener en ese punto por lo siguiente. Alguien que sabe mucho de este tema y que ha sido en muchas ocasiones consultado por muchos medios de comunicación cuando a partir del momento en el que se instaló esta discusión, que es Edison González Lapeire, expresidente de la Administración Nacional de Puertos, entre otras cosas, durante gobiernos del Partido Colorado, hombre del Partido Colorado, en La Diaria hace unas semanas se preguntó: ¿qué pasa si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo decreta la ilegalidad del contrato y de los decretos 114-21 y 115-21? Catón Nasí hizo obras por un contrato con el Estado y ese contrato cae, cito textual, la inversión, la expectativa que generó. Ahí van a reclamarle al Estado. El Frente Amplio, cuando es una de las partes que presenta recursos, ¿tiene conciencia de que el éxito de ese recurso puede reclamarle un futuro problema al Estado, un eventual reclamo de Catón Nasí? Aquí hay dos cosas. Primero, quien ya de pique anunció que va a hacer demandas en esa dirección es la otra empresa, porque también hay un acuerdo de protección de inversiones con Chile y con Canadá. Ahí se refiere a Montecón. A Montecón, que es de capitales chilenos y canadienses, que en la medida que se le está quitando por esta vía su negocio, ellos van a presentar seguramente demandas en esta dirección. O sea, el Estado ya está expuesto a demandas de esta naturaleza, lamentablemente. Y segundo, yo no soy jurista, experto en esta materia, ¿no? Pero una cosa es que no es que sea, es que si lo que puede dictaminar el Tribunal de lo Contencioso es que el acuerdo es nulo. Por lo tanto, si el acuerdo es nulo por inconstitucional y por ilegal,
Ahí ya hay un principio que hay que respetar. Usted dice que se extingue el derecho adquirido por la parte no beneficiada. No necesariamente, para ahí va a depender de otras valoraciones. Pero una valoración que a mí me parece importante es que la empresa ya sabía que no tenía pretensiones, que no podía pretender la exclusividad, porque el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo hace 13 años ya le dijo que esa pretensión de exclusividad no correspondía. Por lo tanto, la empresa también actuó a sabiendas de lo que había sido la decisión del TCA del año 2008. Pero avancemos primero en cómo se han hecho las cosas. Reitero, es un acuerdo inconstitucional, ilegal, altamente perjudicial para la sociedad uruguaya, porque generar el monopolio en la actividad portuaria va a implicar encarecer la actividad portuaria. Y además porque, según el acuerdo, es un monopolio por 60 años que esencialmente prácticamente no va a tener regulación, ni siquiera regulación de tarifas. Por lo tanto, va a encarecer la actividad portuaria y eso significa encarecer las exportaciones, cómo colocamos el trabajo uruguayo en el exterior. ¿Y quién termina pagando esos sobrecostos? Bueno, en la cadena de producción, los segmentos más débiles, ¿verdad? Los eslabones más débiles de la cadena, pequeño productor, trabajador, y además va a encarecer todo lo que compramos. Las importaciones. Exacto. Ahora, por lo tanto, cada familia cuando va al supermercado, al almacén, a la tienda a comprar vestimenta, alimentación, electrodomésticos importados, va a estar pagando más para que esta empresa gane. En la interpelación promovida por el Frente Amplio, el oficialismo terminó alcanzando acuerdos para establecer dos disposiciones o agregar a lo ya resuelto cuando se realizaron los acuerdos entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata, dos elementos que a priori no estaban incluidos. Uno es la creación de lo que por sus siglas se conocería como URSEP, Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. Esto lo promovió el Partido Colorado. Usted recién dijo que las tarifas no iban a estar reguladas o cosa parecida. Es que ¿Esta entidad regulatoria no permitiría precisamente eso? No, porque por lo menos del borrador que ha circulado, todavía eso no está, creo, presentado formalmente, pero en todo caso el borrador que ha circulado, paradójicamente a esa unidad reguladora no le da potestades de regulación. ¿Cómo sería eso? Solamente da potestades de asesoramiento al Ministerio de Transporte, al puerto, pero no es como es la URSEC o la URSEA o el Banco Central, que tienen potestades y capacidades regulatorias. Según ese proyecto, esta unidad reguladora no tiene potestades regulatorias, o sea que es un bluff llamarle unidad reguladora. Eso fue parte de había muchos sectores en el área política muy incómodos con este acuerdo. Sí, ya pasaremos a Cabildo Abierto. Por lo tanto, sí, ahí había que buscar elementos para decir, bueno, si hay que levantar la mano para defender el acuerdo, busquemos alguna cuestión que nos ayude a... Y bueno, el Partido Colorado encontró eso de generar una unidad reguladora que, reitero, no es una unidad reguladora. Queda claro escuchándolo que el Frente Amplio, así tal cual ese borrador lo establece, por lo que usted dice, no lo acompañaría. Sin duda. Si eso cambiara y porque se avanzara hacia la genera, regulación, ¿sí lo acompañaría? Pero es que violentaría el acuerdo, porque en el acuerdo está el compromiso de no regular. Entonces no hay posibilidad de que eso prospere de ninguna manera. Mientras esté vigente el acuerdo, no. Otra novedad surgió desde Cabildo Abierto. También se empezó a hablar de eso el día de la interpelación. Luego de negociaciones con Cabildo Abierto, el 5 de octubre, el senador Guido Manini Ríos, no hace mucho de eso, declaró públicamente en radio que el Poder Ejecutivo había suscrito un día antes, el 4 de octubre, una adenda al acuerdo transaccional entre el Estado uruguayo y la empresa Catunazzi de fecha 25 de febrero de 2021, adenda que le daría la potestad al Estado de autorizar o no una eventual enajenación de las acciones de la empresa principal que opera la terminal Cuenca del Plata, algo que previamente no estaba establecido. ¿Cómo ve el Frente Amplio este punto? Bueno, en primer lugar, ese era uno de los múltiples aspectos que el Frente Amplio había marcado, que era una vergüenza que el acuerdo no contara con la necesidad de que el Estado autorizara una enajenación. Vea que estamos hablando de un monopolio por 60 años, que hizo que de un día para el otro Catunazzi aumentara su valor en 2.000 millones de dólares. O sea, para que vean el orden de magnitud de lo que podría ser esa transacción y que no contara con la autorización del Estado. Era impresentable que el acuerdo no tuviera eso.
Es verdad, entre las vueltas que en este caso tuvo que encontrar Cabildo para apoyar el acuerdo, fue eso. Bien, bienvenido. No cambia la naturaleza del problema. Es una cuestión que era impresentable que no estuviera, si ahora se agrega, mejor, pero no cambia la naturaleza del problema. Se sigue entregando un monopolio, regalando, porque no se le cobra un peso a Catón Nací, por 60 años de manera inconstitucional, ilegal, perjudicial para la gente. Y volviendo un poco a la pregunta inicial del tema de las denuncias, de manera absolutamente abusiva. ¿Qué quiero decir con esto? De manera de la forma en que se culmina, en que se resuelve firmar ese acuerdo, es inconcebible, es el monumento al abuso de funciones. Si yo le digo a usted que lo voy a demandar, seguramente lo primero que usted hace es llamar a un abogado, pedir un informe jurídico. El ministro Heber no hizo eso. Si le digo además que lo debe mandar por una cifra escandalosa, 1.500 millones de dólares, ¿qué tiene que ver esa cifra con el negocio? Usted pedirá un informe económico. Ningún informe fue pedido. Heber dijo que se valió de un informe jurídico, si mal no recuerdo, elaborado por Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia de la República. No es así, no es así. Ahora le hago la cronología del asunto. Nosotros, para que vean además un poco las dificultades de la transparencia de este tema que tuvimos, fue que nosotros le pedimos al ministro en su comparecencia los informes, los jurídicos, los económicos. Él dijo que había informes, nunca aparecieron. Por otro lado, le pedimos la resolución del Consejo de Ministros que resuelve aprobar el acuerdo, porque colgada en la página de Presidencia venía la 399, la 400 y ahí saltaba la 402. ¿Por qué no estaba colgada la resolución del Consejo de Ministros 401, que era la que aprobaba el acuerdo? No se había colgado. El ministro no la mandó. Fuimos por la vía de la Ley de Acceso a la Información Pública. No se nos envió. Tuvimos que terminar haciendo un reclamo en la órbita judicial para que un juez le dijera al Ejecutivo que nos diera una resolución del Consejo de Ministros y el expediente correspondiente. Bueno, finalmente nos dan, por esa acción judicial, nos dan la resolución que dice apruebas el acuerdo y que lo firme el ministro Heber. Y cuando nosotros pedimos, bueno, ¿cuál es el expediente, el soporte, los antecedentes de tamaña resolución, ¿no? Un acuerdo que da un monopolio por 60 años. El expediente está vacío. No hay ningún informe en el expediente que llevó a esa resolución, ni económico, ni técnico, ni jurídico, que dé soporte a esa decisión. Vergara, tenemos que cerrar. Mirando ahí está esto, el abuso absoluto de funciones. Mirando esto desde la perspectiva económica. El puerto nos pertenece y se la damos a quien queremos, ¿no? Desde la perspectiva económica, Heber ha dicho en más de una ocasión, aquí más allá de las posturas de las empresas involucradas, no hay que pensar tanto en la competencia dentro del puerto, sino en que el puerto de Montevideo o el Uruguay a través del puerto de Montevideo va a competir mejor en la región, por ejemplo con Buenos Aires. ¿Queda mejor posicionado con estos cambios Montevideo a ese nivel? Bueno, Montevideo tiene un puerto relativamente caro. Transformar competencia en monopolio, si hay algo que no va a implicar, es el abaratamiento, porque un precio monopólico va a ser más alto. Hay quienes decían que antes por la vía de los hechos había un duopolio y que eso no es demasiado saludable para que las tarifas bajen. Menos saludable que un duopolio es un monopolio. Hubo quienes lo plantearon en términos hasta de teoría económica. Usted no comparte esa visión que seguro que no lo comparte la teoría económica. Está claro que los precios más altos son los de un monopolio. Está en cualquier manual básico de economía. Lo que sí digo es, teníamos que generar condiciones de eficiencia y demás, pero sin eliminar la competencia. De hecho, la empresa que va a estar saliendo es más barata que la empresa que queda, pero el hecho de eliminar la competencia es lo que es ilegal. El hecho de transformar esto en un monopolio es lo que es inconstitucional si no se hace por ley. Mejorar las condiciones de competencia con los puertos de la región, bárbaro, pero esta no es la forma ni va a ser el resultado. Nadie puede esperar que con un monopolio
las tarifas estructuralmente, y mirado además un periodo de 60 años, vayan a reducirse y vayamos a ser más eficientes y más competitivos. La competencia, por más que fueran solo 2 empresas principales, la competencia existía. Es más, en la Comisión de Transporte desfilaron los clientes directos, las navieras, las que traen los buques, 13. 12 de ellos dijeron, nos preocupa enormemente que acá se genere un monopolio porque vamos a quedar expuestos a la definición tarifaria de un monopolio. Vergara, para cerrar, Terminal Cuenca del Plata en más de una ocasión, a través de un largo intercambio de años, de acciones, de quejas, de amagues con salida del mercado, en ese enfrentamiento o en esa disputa con Montecón, alegó que la cuestión de los precios que usted mencionó, ¿no?, más económicos de Montecón, se debía a que Montecón hacía un uso abusivo de las posibilidades de los muelles públicos, y esto está asociado a, digamos, beneficiarse de los permisos precarios que sucesivas administraciones del Frente Amplio fueron prolongando en el tiempo. En el oficialismo de hoy se ve con un ojo muy crítico esa política que tuvieron las administraciones frente amplistas. ¿Hubo o se pudo hacer algo mejor en ese sentido en los gobiernos anteriores? Bueno, en primer lugar, todo lo que se dio en términos de permisos precarios son más bien para temas de almacenaje y a su vez hay convenios con Montecón y otras empresas por plazos largos. Lo que eran precario cada 90 días son más bien las cuestiones del almacenaje. Todo se dio en el marco legal y normativo vigente. O sea, el permiso precario, lo que usted nos dice es una posibilidad más. Mire lo que dice la ley y el propio contrato de TCP del año 2001. Dice que esa terminal exclusiva de contenedores la va a usar TCP por 30 años en su momento, sin perjuicio de la competencia que tuviera con otros operadores en los muelles públicos. O sea, quien entró en esa subasta, quien ganó esa concesión, que fue Catón Nací, ya sabía del pliego y de su contrato que iba a haber competidores en los muelles públicos, consistente con la ley de puertos, con la ley de la concesión y con otros marcos legales de competencia. O sea, Catón Nací no puede alegar que él tenía una pretensión legítima de exclusividad cuando la ley de puertos dice lo contrario, la ley de la concesión dice lo contrario, su contrato de concesión dice lo contrario, y por las dudas, cuando Catón Nací reclamó, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también le dijo lo contrario, de que su pretensión de exclusividad no tenía soporte jurídico. Senador Vergara, gracias por la visita en otro orden. Ha sido un gusto. Seguimos adelante, pausa mediante. Llegará, como siempre, Julieta Núñez Thomas para desarrollar un informe, en esta ocasión vinculado a los resultados de la última edición del Latino Barómetro, que en distintos países de Latinoamérica mide cosas muy interesantes, por ejemplo, para saber cuáles son las percepciones de la sociedad con respecto a una serie de indicadores que hacen a la calidad democrática, entre otras cosas. Ya venimos con eso, no se vayan. Aquí estamos haciendo el tercer y último bloque de En Otro Orden. Es momento de recibir a Julieta Núñez Thomas, que va a resumir lo sustancial o lo que nos pareció más destacable de lo mucho que arroja la nueva actualización de esto que se llama Latino Barómetro, que mide la percepción ciudadana con respecto a distintos temas que hacen, entre otras cosas, a la calidad democrática, a la convivencia, a las políticas públicas, al juego de poderes que hay en una sociedad. Juli, bienvenida, buenas noches, ¿cómo andás? Muchas gracias, Martín. ¿Bien y vos? Bien, yo dije recién que Latino Barómetro mide muchas cosas. Está claro que no vamos a poder resumir en este informe todo lo que mide. ¿Qué elegiste? ¿Qué entendiste que había que destacar? Bueno, el Latino Barómetro en realidad es, como vos dijiste, una encuesta de percepción que mide la opinión pública y lo que toma para hacer esta medición son actitudes, valores y comportamientos. Y bueno, en realidad elegimos una variedad de cosas. Si acá nuestra subjetividad juega, que quede acá claro. Jugó nuestra subjetividad. El periodismo objetivo no existe. No, también nuestra percepción y nuestro que va a estar en juego, porque en realidad es interesante hacer algunas aclaraciones sobre este informe antes de pasar a ver el tape que nos presenta algunos datos, porque
es interesante, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que esto es una encuesta de percepción? Sí. Quiere decir que lo que se le pregunta a la gente es qué siente o, bueno, qué percibe justamente sobre determinados temas, y esto no tiene por qué siempre estar ligado a la realidad de esos temas. Y el mismo informe, el Latinobarómetro, presenta un ejemplo muy claro de esto, que es, por ejemplo, la discriminación, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, se le pregunta a la gente si se siente parte de un grupo discriminado. Muy poca gente se autopercibe discriminada, sin embargo, el mismo informe dice que, bueno, estos datos hay que cruzarlos con otros porque los índices de discriminación son más altos de lo que la gente lo percibe. Entonces, es interesante hacer esta salvedad antes de presentar los datos, porque estamos hablando de lo que la gente siente sobre determinados temas, no tiene por qué ser la realidad de esos temas. Yo puedo percibir que vivo en un país sumamente democrático y eso no tiene por qué ser así. Lo digo por poner simplemente un ejemplo más. Bueno, percepción. Está buena esa puntualización. Como decíamos al comienzo, seleccionaste algunos de los muchos indicadores que llegan con la última actualización o edición de Latinobarómetro. Vamos a compartir algunos. El Latinobarómetro presentó un informe sobre la opinión y percepción de los latinoamericanos en 2020 sobre diferentes temas. La Corporación Latinobarómetro presenta este informe de manera anual desde 1995. Esto permite ver las oscilaciones de los latinoamericanos con un énfasis especial en la democracia. En el último informe podemos observar que Uruguay está entre los países en que aumentó el apoyo a la democracia. Entre 2018 y 2020 hubo un incremento de 13 puntos. Hay 7 países en los que el apoyo a la democracia bajó, entre ellos está Argentina. Uruguay es, según el Latinobarómetro, el país con el índice más alto de aprobación democrática. Un 74% de la población la aprueba. El Latinobarómetro también mide la opinión en referencia a los gobiernos no democráticos. En el estudio señalan que la ausencia de soluciones a los problemas en la región tiene a la mitad de la población dispuesta a aceptar condiciones no democráticas para solucionarlos. En Uruguay, el 41% de la población apoyaría soluciones no democráticas. El informe también presenta cifras sobre el poder y el gobierno. En total, hay 6 países, entre ellos Uruguay, en los que los ciudadanos perciben que el gobierno tiene menos del 50% del poder. A lo largo del informe se puede ver cómo los países de la región muestran la debilidad de sus democracias en distintos aspectos. Sin embargo, el estudio señala que Uruguay es el único país que termina con un escrutinio más o menos invicto en términos democráticos. Más o menos invicto en términos democráticos a un país que tiene mucha gente futbolera, eso le llena todavía un poco más el ego. Hay algunos datos más que son interesantes que además de los que recién compartimos, sé que te parece importante mencionar por lo menos. Así es, porque el Latinobarómetro hace cerca de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, que esto representa más o menos 600 millones de habitantes, pero nosotros nos vamos a enfocar en Uruguay, y sobre Uruguay es que te quiero comentar algunas cosas. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de los medios de comunicación. Sobre los medios de comunicación, que obviamente es un actor importante de nuestra democracia, el Latinobarómetro habla y dice esto que me parece que te puede llegar a interesar. Dice, le pregunta a la gente si en caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación. Uruguay en este caso se ocupa el 7º puesto, está por encima de la media de América Latina en este sentido. Y los países que tiene por arriba, dice el Latinobarómetro, que son países que tienen altos índices de actitudes autoritarias. Ajá. Y alerta sobre esto, porque dice que la transformación de una democracia en una autocracia es relativamente fácil de que suceda, pero es difícil de rastrearlo en el tiempo. También habla del poder de los medios de comunicación. Le consulta a la gente, y lo acabamos de ver en el tape, sobre quiénes son las personas las personas o los grupos que tienen más poder en el país. Decía el tape que no hay tanto poder asignado al gobierno, sin embargo, Uruguay es el segundo país en decir que quienes tienen el poder en este país son los medios de comunicación. Debajo de Argentina está Uruguay, o sea que una gran cantidad de nuestra población considera que los medios de comunicación tienen mucho poder. Bueno, y quizá eso explique que haya mucha gente, ¿no?, 7º en la región en ese sentido, que piense que el poder político debe controlar a los medios de comunicación, eso que en algún aspecto puede ponernos cerca de la posibilidad de la autocracia en la medida en que se desenfrene o ese proceso avance demasiado. ¿Qué más decir, Juli? También habla de los migrantes. Nuevamente me parece que es una cosa que está buena resaltarla, porque Uruguay está en el primer lugar entre los países que mayoritariamente consideran que es algo positivo que ingresen al país migrantes que
que vienen de distintos países de América Latina. Creo que es una palmadita en el hombro que nos tenemos que dar en ese tema. Y también habla de, bueno, vamos a presentar algunas tendencias relacionadas a la confianza en las instituciones. 5 instituciones que trajimos para compartirles. Hay algunas más, pero trajimos las que consideramos más relevantes. Habla, por ejemplo, en primera instancia de la Iglesia. ¿Qué tanto confiamos los uruguayos en la Iglesia? Qué Bueno, pregunta esa, no este mucho. país. No mucho, Mirá somos vos. un país bastante laico e incluso la tendencia de la confianza en la Iglesia viene a la baja. Es decir, cada vez son más las personas que dicen que no tienen ningún tipo de confianza en la Iglesia. También habla de las Fuerzas Armadas, pero en este caso es diferente la situación. La tendencia viene siendo a la alta y quienes dicen que tienen mucha confianza en las Fuerzas Armadas vienen subiendo y estamos en este punto en 29,7%. Es un número histórico. O sea, se da una nueva suba después de que ya en la edición anterior se había constatado un alza también. Sigue subiendo la tendencia y te voy a decir que este punto que tenemos acá es el más alto de mucha confianza en las Fuerzas Armadas que hubo en la historia desde que se hace el Latinobarómetro. Acá en Uruguay, digamos, ¿no? En Uruguay, Bien. sí, en cada país va cambiando y además quienes tienen baja o ninguna confianza también va descendiendo. Es decir, cada vez se confía más en las Fuerzas Armadas. Algo similar además sucede con la policía porque tuvo el salto más grande desde 2018 a 2020 de lo que habíamos podido ver en la historia del Latinobarómetro, más de 25 años de historia. Pasa de 18,7 a 31,6 en 2020. De 2018 a 2020 es un salto, o sea, es increíble y también llega a un récord histórico desde 1995. Claro. También quienes no tienen confianza en la policía también va bajando. O sea, el apoyo a la policía sube si lo miramos desde el lado que lo miremos. ¿Y qué pasa en un país que en general se jacta de su tradición democrática o de la consolidación de la democracia? No hace tanto tampoco, que hubo un periodo muy oscuro de más de una década sin democracia, con la mirada de la sociedad a los partidos políticos y a los sindicatos. Bueno, Uruguay es el país que considera o tiene más confianza en los partidos políticos de toda América Latina y esta tendencia también viene a la alta, pero no había sido siempre así. Tuvimos un pico en que subió en 2009, 2010 y ahora estamos teniendo otro. Antes de esto había sido bastante bajo, había estado muy meseteado. Creo que es interesante hacer esta comparación de cuándo fueron los dos picos, claro, porque justo son años electorales, ¿no? Cuando sube 2009, 2010 y ahora 2020. Y los sindicatos no lo podemos rastrear tanto hacia atrás, porque el primer año en que se evaluó fue en 2018, pero entre 2018 y 2020 sube la confianza. Bien, o sea que hay actores sociales muy diversos y distintos que tienen justamente una medición al alza, con la excepción de la Iglesia, que es la que vendría en esta edición del Latinobarómetro perdiendo pie. ¿Hay algún dato, un dato por lo menos en particular, que querés mencionar especialmente? A ver cuál es y por qué. Bueno, es la disposición a la protesta, porque... Ay, perdón. La disposición a la protesta de la sociedad uruguaya. Sí, y vamos a ver en pantalla unos gráficos, porque es interesante mirar que cuando observamos todas las de tradición democrática, hablabas de, partidos políticos, pero cuando hablamos de disposición a la protesta, esto cambia. Sí, claro. Suele hablarse de Uruguay, ¿no? Utilizando una metáfora como de la penillanura levemente ondulada, y hay quienes asocian eso a que es un país donde en general no hay estridencias. A ver si esto que vas a desarrollar ahora tiene que ver con eso. Poca predisposición a la protesta, ¿está bien dicho así? Sí, lo estamos mirando en pantalla, estamos hablando de la disposición a protestar por salario y condiciones de trabajo. Como pueden ver, está ubicado Uruguay entre los más bajos para disponerse a protestar por esto. Claro. También cuando observamos la gráfica que tiene que ver con salud y educación, es uno de los países que tienen disposición más baja. Sobre esto consultamos a Gabriela González y ella nos decía que en realidad no es lo mismo hablar de disposición a la protesta que efectivamente participar en las protestas, porque Uruguay en tanto manifestaciones se acerca mucho, es uno de los países que tiene mayores índices de participación en las manifestaciones, pero bueno, estamos hablando, como decíamos, de disposición a protestar y no de efectivamente protestar. Y bueno, consultamos también a Gabriela González, bueno, ¿por qué Uruguay tiene bajos índices de protesta? ¿Qué es lo que impulsa a protestar? Y sobre eso nos habló. Bien, contestó Gabriela González. Vamos a ver y escuchar. Si uno
analiza como la teoría de los movimientos sociales en sus fases, digamos, más iniciales, había como una preponderancia de tipo de teorías que en realidad explicaban la propensión a participar de la protesta y de este tipo de acción más beligerante o contenciosa a partir de lo que se denominaba la privación relativa. O sea, que buscaban en las carencias, ya sean materiales o simbólicas, reales o percibidas, el motor o digamos, la fuerza que explicaba la propensión de los individuos a participar en este tipo de acción. Y en realidad eso ha sido muy revisado. Ya desde la década de los 60 hay muchas teorías que en realidad ponen el énfasis en la racionalidad de los actores y en los recursos que tienen los actores disponibles para poder emprender este tipo de acción. Y bueno, todas estas son cuestiones que sería muy importante, me parece, considerar, más allá de la crisis o las privaciones materiales o simbólicas, también en qué medida los individuos están y tienen los recursos y las organizaciones disponibles como para poder emprender este tipo de acción colectiva. En ese sentido, me parece que hay un concepto clave que es el de oportunidades políticas, ¿no? Se habla muchas veces de las ventanas de oportunidades políticas que se abren y que, por lo tanto, son factores que promueven este tipo de acción de los movimientos sociales y la protesta. Pero en realidad, más allá de que estén o no las oportunidades políticas, que deben estar y en principio favorecen este tipo de acción colectiva, en realidad tienen que ser percibidas como tal por parte de los actores sociales para que efectivamente tengan asidero. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno también considerar cómo puede haber operado la pandemia, el confinamiento, en la percepción de los uruguayos y de sus vecinos acerca de la legitimidad de participar de este tipo de eventos de protesta o manifestaciones, ¿no? Eso decía entonces la socióloga Gabriela González con respecto a cuáles pueden ser los motivos que expliquen esto de la baja predisposición a protestar en este país también muy institucionalizado, ¿no? Con organizaciones que muchas veces canalizan más claramente y en algunos casos sin que haya otras que les disputen ese espacio determinadas demandas, cosa que no pasa en toda Latinoamérica. Basta con mirar la realidad de países como Argentina con muchas centrales sindicales, por poner simplemente un ejemplo. Juli, sí. Muchas gracias. ¿Querías decir algo más? Hablaba de ventanas de oportunidad política, hablaba de pandemia, me parece que eso puede llegar a explicar la cifra. Claro, también. Sí. La pandemia atraviesa todo. Habrá que ver qué pasa en la próxima edición de Latino Barómetro. Ojalá que sin pandemia, ¿no? Ojalá que sin pandemia. Hasta la próxima, Juli. Hasta la próxima. Hasta la próxima a ustedes. Gracias por acompañarnos. El próximo miércoles, 9 de la noche en punto, en la pantalla de TV Ciudad, estaremos otra vez haciendo En Otro Orden. Que pasen lindo.